Estaba en el centro de mi cocina con la voz elevada y los ojos encendidos por algo que nunca había visto en él antes. Si me quisieras, dejarías que me encargara de todo, pero solo quieres tener el controlado. Sus palabras no encajaban con el niño que yo había criado, ese que se dormía en mi regazo cuando rugían las tormentas, que lloraba si olvidaba empacarle su dulce favorito para los paseos escolares. Ya no me quedaba control alguno al que aferrarme. Solo esta casa, un refugio de 2 recámaras, comprado con el sudor de 3 trabajos y un divorcio. Una casa que aún olía a él cuando era pequeño. Una casa que no estaba lista para entregar. No se trata de control, dije con cuidado, como si caminara entre cristales rotos. Se trata de seguridad, la mía, la tuya. Apenas tienes 20 años, Diego. Negó con la cabeza como si no me hubiera oído en absoluto. Exacto, tengo 20. Sé lo que hago. Podría duplicar tu dinero en 6 meses, mamá. Tengo contactos inversionistas de verdad, listos para entrar. Pero tú no confías en mí. Intenté acercarme, pero él se apartó. ¿No lo ves? Siempre me has subestimado, igual que papá lo hacía contigo. Esa última frase dolió más de lo que él podía imaginar. No metas a tu padre en esto, dije en voz baja. ¿Sabes cómo terminó eso? No respondió. Solo tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Diego. Se detuvo solo para lanzar una última frase por encima del hombro. No vuelvas a llamarme tu hijo. La puerta mosquitera se cerró de golpe. No lloré. No en ese momento. Ni siquiera cuando el silencio en la casa se sintió como una sentencia. 3 días después, un hombre tocó a mi puerta ofreciendo efectivo por la casa. Le dije que no. Luego llegó otro mostrando un embargo falso que no reconocí. Y otro más diciendo que estaba atrasada en pagos que ya había hecho. Las firmas parecían casi familiares. Y así, el niño al que una vez protegí se convirtió en el hombre que intentaba borrarme. Todavía recuerdo el día que traje a Diego a casa desde el hospital. Solo nosotros 2. La enfermera ofreció llevar la bolsa de pañales, pero dije que no necesitaba sentir el peso de todo lo que estaba asumiendo. Su padre Javier ya estaba desvaneciéndose para entonces. Mirada apagada, desapariciones nocturnas, promesas que se rompían al cumplirlas. La sobredosis llegó cuando Diego apenas tenía 5 años. Encontré a Javier acurrucado en el garaje con una aguja aún en la mano. No grité. Solo fui por mi hijo a casa de la vecina y lo abracé hasta que se durmió en mi pecho. Después de eso trabajé. Vaya si trabajé mesera en un restaurante de 24 horas en la carretera principal hasta el amanecer. Limpié oficinas médicas por las tardes oliendo a cloro y a la enfermedad de otros. Entre turnos, preparaba los almuerzos de Diego con notitas con chistes tontos para que riera, aunque no pudiéramos pagar los paseos escolares. Cuando cumplió 10 años, había ahorrado lo suficiente para comprar esta casa. Un lugar pequeño y cansado con persianas rotas y un porche que se inclinaba como si estuviera escuchando. Firmé los papeles a mi nombre, sin préstamos conjuntos, sin segundas oportunidades. Algo que algún día le pasaría a Diego sin la carga de las deudas de su padre. A los 12 trajo a casa un proyecto escolar, un póster dibujado a mano titulado Mi héroe. Era yo. Me dibujó con bata médica y capa dijo que era más fuerte que cualquier personaje de cómic. Guardé ese póster doblado en mi cómoda, durante años desdoblarlo cuando el cansancio gritaba más fuerte que la esperanza. Lo inscribí en todos los programas extracurriculares que quiso Debate Robótica Programación. Pedí un pequeño préstamo para pagar campamentos de verano que prometían preparación para la universidad. Sacaba puras 10. Los maestros decían que era brillante. Yo les creí. Lo que no vi o tal vez no quise ver fue el cambio. Cómo empezó a llamar mis sacrificios frenos. Cómo la ambición comenzó a sonar como posesión. Pensé que si daba más tiempo, dinero, fe, él entendería lo que costó criarlo. Creí que el sacrificio construía amor.
No sabía que podía engendrar arrogancia. Empezó de a poco. Diego, recién salido de la prepa, lleno de ideas y confianza de YouTube. Decía que estaba construyendo un imperio de embudos de ventas automatizados, lo que sea que eso signifique. Mi sala se convirtió en su oficina. Garabatos en un pizarrón, entrevistas de podcasts a todo volumen, llamadas por Zoom a medianoche, con hombres el doble de grandes que él vendiendo sueños envueltos en jerga de criptomonedas. Al principio me callé. Estaba intentando. Prefería verlo volcado en planes de negocios que perdido en el silencio que su padre dejó atrás. Pero luego vino la propuesta. «Tienes que unos 100,000 pesos en el valor de la casa», no dijo una noche durante la cena. «Déjame usarlo. Lo puedo convertir en 5 veces más en menos de un año». Levanté la vista de mi plato. «La casa no es una inversión, Diego. Es nuestro hogar». Suspiró como si yo fuera lenta. «Es las dos cosas. Siempre hablas de legado, ¿verdad? Así se construye uno. Ya construí uno», dije, «y sigo viviendo en él». A la mañana siguiente encontré una tarjeta de presentación metida en el marco de la puerta. Compramos casas sin complicaciones. La tiré a la basura. 2 días después un hombre apareció preguntando por la propiedad anunciada en línea. Le dije que se había equivocado de dirección. Me mostró el anuncio, fotos de mi casa, mi nombre, los datos de contacto de mi hijo. Esa noche confronté a Diego. No lo negó, solo se encogió de hombros. Estaba probando el interés del mercado, dijo. «Estás exagerando. Usaste mi nombre, sin mi permiso. Mamá, no es para tanto. Estoy tratando de ayudarnos». Pero su nosotros no sonaba como si me incluyera a mí. Una semana después, un inspector de normas urbanas vino por cambios no autorizados en la propiedad. No había hecho ninguno, pero Diego sí. Ahí supe. Ya no estaba pidiendo. Estaba apartándome a como diera lugar. El aviso llegó en un sobre blanco sencillo, como cualquier otra cuenta. Pero las palabras dentro pesaban más que cualquier deuda que hubiera cargado. Aviso de incumplimiento con los códigos de ocupación local. Al parecer la propiedad estaba señalada por múltiples violaciones, ninguna tenía sentido. Uso indebido de renta, alteraciones estructurales. No había tocado nada, pero alguien sí, y alguien había presentado documentos con mi nombre. Días después un hombre de traje gris impecable tocó a mi puerta y se presentó como representante de un grupo inmobiliario manejando el contrato pendiente. Lo miré parpadeando. ¿Qué contrato? Abrió una carpeta y me mostró un acuerdo de venta firmado, notariado, registrado. Reconocí el nombre de mi hijo, no el mío. Aún así me listaba como covendedora. Le dije que se fuera. Me ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo: «Estaremos en contacto». A la mañana siguiente desperté con una opresión en el pecho que no podía ignorar. Me senté en el borde de la tina mareada, con las manos temblando demasiado para abotonar mi blusa. «Estrés», dijo el doctor después. «Nada cardíaco, solo un cuerpo llevado demasiado lejos por demasiado tiempo». Manejé hasta la oficina de un abogado en la plaza principal. Llevé mis mejores pantalones, presioné las palmas contra mis muslos para esconder el temblor. Le conté mi historia a un joven abogado llamado Ernesto que apenas levantó la vista de su laptop. «¿Tiene algún documento que pruebe que su hijo falsificó los papeles?», preguntó. «Aún no, pero sé que no fui yo». Se encogió de hombros. «Necesitaría más que una corazonada, señora. Las disputas familiares por propiedades se complican, y la verdad, esto pasa más de lo que cree». Ni siquiera me acompañó a la puerta. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con todos los papeles que encontré esparcidos frente a mí. Estados de hipoteca, copias antiguas de la escritura, cartas con firmas que nunca hice. Y entonces lo vi, un libro viejo escondido detrás de las recetas en el estante. Una novela de bolsillo que Diego una vez envolvió en papel de seda para el Día de las Madres. «Serías una gran abogada algún día, mamá». Miré esa frase por mucho tiempo. Luego abrí mi laptop y comencé a leer. Pasaron 2 años
Silenciosamente, con propósito, de día, archivaba mociones y organizaba registros en el sótano del juzgado municipal. De noche leía contratos hasta que las palabras se desdibujaban, hasta que frases como desalojo constructivo e inducción fraudulenta eran más familiares que mi propio nombre, excepto que ya no era mi nombre, no el que él había usado en documentos falsos, no el que se susurraba en los tribunales como advertencia. Tomé el apellido de soltera de mi madre Cortés, un homenaje silencioso a la mujer que me enseñó a mantener la línea sin alzar la voz. A los 47 años aprobé el examen de abogacía en mi primer intento, sin fotos, sin publicaciones de celebración. Nadie aplaudió en mi sala cuando llegaron los resultados. Preparé una taza de té y vi la lluvia caer desde la misma ventana de la cocina, donde una vez le supliqué a mi hijo que hablara conmigo. Luz Marina fue la única que lo supo, una abogada de derechos civiles que había visto a demasiadas madres como yo pasar por el juzgado cansadas, ignoradas, pero no derrotadas. Me llamó abogada novata con una sonrisa cómplice y me dio mi primer caso antes de que pudiera pensarlo demasiado. Trabajo pro bono en su mayoría en tribunales de vivienda. Propietarios desalojando a madres solteras por pagos atrasados, caseros intimidando a ancianos para que callaran. No pagaba mucho, pero cada vez que entraba a ese tribunal, recordaba a la mujer que alguna vez fui sentada en el sofá de un abogado, despachada en 3 minutos. Ahora era yo la que se ponía de pie. Nunca se lo dije a Diego. No cambié mi número, pero tampoco lo llamé. Lo último que me dijo fue que estaba en su camino. Pensé que el silencio era la respuesta más limpia. No estudié derecho para castigarlo. Lo estudié para nunca volver a estar indefensa. Se llamaba doña Clara Morales. 83 años, ojos agudos tras lentes redondos, manos apretando una carpeta como si fuera su última defensa. Llegó sin cita. Dijo que la línea de ayuda legal le dijo que me buscara. No voy a dejar mi casa, dijo. No me importa cuántas cartas me manden. Abrí la carpeta. Formato impecable, jerga legal pulida hasta brillar. Un aviso de venta, un acuerdo firmado, advertencia de desalojo, un nombre de empresa en negritas al pie Ventures del Norte, CEO Diego Salazar. Me quedé helada. Mi estómago dio un vuelco y por un momento no escuché más que el zumbido de las luces fluorescentes del juzgado. Había cambiado el nombre. Se había legitimado. O al menos lo parecía en papel. Señora, dije con cuidado. ¿Firmó alguno de estos documentos? Firmé algo, admitió. Dijeron que era una revisión rutinaria de refinanciamiento. Estaba recuperándome de una cirugía. Mi hija estaba fuera de la ciudad. Me miró entrecerrando los ojos. Mintieron, ¿verdad? Asentí lentamente. Sí, mintieron. Me excusé un momento, fui al baño, cerré la puerta de un cubículo. Mis manos no dejaban de temblar. No había visto su nombre en años, ni en papel, ni pronunciado en voz alta. Y ahora estaba ahí en blanco y negro, ligado a otro desalojo, otra guerra silenciosa contra alguien demasiado cansado para pelear. Me enjuagué la cara, me sequé las manos y me miré en el espejo. Pensé en cómo había estado en mi cocina ese día, la frialdad en su voz, la certeza en sus ojos. Regresé a mi escritorio, tomé la carpeta de nuevo y miré a doña Clara a los ojos. Tomaré el caso, no para destruirlo, sino para defender a alguien como yo. El tribunal estaba más frío de lo que esperaba. Llegué temprano, puse mis archivos en la mesa y me senté junto a doña Clara mientras ella ajustaba las mangas de su cardigan. Se inclinó y susurró: «Todavía no llega». No respondí. No confiaba en mi voz. Diego entró 5 minutos después, flanqueado por 2 abogados y una mujer que parecía 10 años menor que él, cabello liso, ojos calculadores. Sofía, supuse, su esposa. Ella puso una mano posesiva en su brazo, mientras tomaban su lugar en la mesa de la defensa. No me miró.
todavía no. El juez comenzó con la apertura. Caso número 236815. Morales contra Ventures del Norte. Me levanté. Mariana Cortés por la demandante. Su cabeza se alzó de golpe. Lo vi entonces el destello de reconocimiento en sus ojos, como una cerilla que prende demasiado tarde. Sofía se inclinó y le susurró algo. Él miraba fijamente, sin parpadear, sin hablar. Señora, me disculpo, dijo uno de sus abogados aclarando su voz. El juez se dirigió a mí. ¿Es eso correcto, señora Cortés? Asentí. Es mi hijo, pero no hemos hablado en más de 5 años. No lo estoy demandando como su madre, represento a doña Clara como su abogada. El tribunal quedó en silencio. Tras una pausa, el juez asintió. Gracias por la aclaración. No veo motivos legales para recusar a la abogada, salvo que se presente evidencia de conflicto personal. El caso continuará. Diego parecía querer hablar, pero no encontraba las palabras. No aparté la mirada. Me había olvidado, pero yo recordaba todo. Pasé 3 noches revisando los documentos que trajo doña Clara. Lo que comenzó como un desalojo injusto se convirtió en un patrón, una maquinaria silenciosa de engaño. Contratos de arrendamiento que parecían limpios al principio, hasta que noté un lenguaje idéntico, repetido palabra por palabra. La clase de descuido que viene de asumir que nadie miraría de cerca. Algunos inquilinos habían firmado, otros no. Al menos, no por voluntad propia. Varias firmas no coincidían con las de contratos anteriores. La tinta era demasiado uniforme, los trazos demasiado perfectos. Eran falsificados. Escarbé más profundo. Encontré empresas fantasma vinculadas a Ventures del Norte, cada una con un pedazo del riesgo, ninguna responsable. Ahí descubrí el fideicomiso. Un nombre enterrado en los papeles, Iniciativas de Viviendas al Azar. El mismo FIDE que Miguel y yo creamos cuando Diego era pequeño, cuando pensábamos que ayudaríamos a familias como la nuestra algún día. Diego lo había desmantelado. Trasladó los fondos a Ventures del Norte. Rebrandó la misión. Lo despojó de todo salvo el nombre. Me senté sola en mi departamento mirando la prueba. Podía usarla. El fraude era evidente, el daño innegable. Pero lo destruiría. No solo profesionalmente, públicamente. Luz Marina vino a la mañana siguiente. No necesitaba decir mucho. Lo vio en mi rostro. ¿Encontraste algo? Le entregué los documentos. Los leyó lentamente con cuidado y luego me miró. No sé si pueda llegar tan lejos, admití. Esto acabará con lo que queda de él. No parpadeó. No estás quemándolo, dijo suavemente. Él encendió la mecha. Doblé la carpeta. Luego me puse de pie y comencé a preparar el juicio. Me esperaba fuera del tribunal justo después del punto de seguridad. El pasillo estaba casi vacío, salvo por un guardia tomando café a lo lejos. Diego se adelantó bloqueándome el paso. ¿Por qué haces esto?, preguntó voz baja, pero temblorosa preguntó. Eres mi madre. Lo miré, realmente lo miré. Miré. El traje impecable, la mandíbula inquieta, el brillo desesperado en sus ojos. Los mismos ojos que alguna vez buscaban la nevera por las notas que dejaba en sus loncheras. Dejaste de ser mi hijo, dije con calma el momento en que me trataste como un problema que borrar. Se estremeció. Luego, su rostro se endureció. No entiendes lo que he construido. No sabes lo que costó. No dije. Sé exactamente lo que costó. Lo tomaste de gente que no podía defenderse. Pasé junto a él sin esperar respuesta. Dentro el juez nos llamó al orden. Presenté los documentos despacio, claramente copias de contratos falsificados, testimonios de otros 2 inquilinos y finalmente los registros del fideicomiso. Cuando expliqué lo que alguna vez fue Iniciativas de Viviendas al Azar, el tribunal quedó en silencio. Diego se puso de pie con las manos sobre la mesa. Esto es un ataque personal, dijo con la voz temblando. Ella está usando la historia para destruirme. Objeción, señoría, dije con calma.
Todo el material está sido verificado y nada es personal. Es fraude. El juez nos miró a ambos, luego levantó la mano. Se pausarán los procedimientos para una revisión completa de estas acusaciones. El tribunal se levanta hasta el lunes. Diego me miró como si viera algo que no esperaba. No necesitaba devolverle la mirada. Recogí mis archivos y esperé al lunes. El fallo llegó rápido y firme. Ventures del Norte fue ordenado a pagar una indemnización a doña Clara y a otros 2 inquilinos. La licencia de la empresa fue suspendida en espera de una investigación penal. La cuenta del fideicomiso fue congelada. Diego nunca apareció en la audiencia final. Sus abogados manejaron el papeleo con voces apagadas de disculpas que no sentían. Doña Clara se quedó con su casa. Me abrazó fuera del tribunal y dijo que no había dormido tan bien en años. Le dije lo mismo. Después los reporteros empezaron a llamar. Algunos medios querían citas. Una estación propuso un perfil: madre se convierte en abogada, derrota a su hijo en un enfrentamiento en el tribunal. Rechacé todo. No necesitaba un titular. Ya tenía lo que importaba. Ese viernes me senté en mi porche con una taza de café descascarada y una cobija sobre las rodillas. El viento estaba más fresco de lo que había sido en semanas. Escuché los árboles susurrar y el suave crujido del columpio del porche a mi lado, vacío pero firme. El correo llegó justo antes del atardecer. Un sobre delgado sin remitente. Dentro había una sola hoja, sin saludo, sin firma. Solo una línea escrita con la misma letra torcida que alguna vez le ayudé a perfeccionar en segundo grado nuca. Pensé que contra ellas pelearías. Doblé la carta, lentamente, la presioné contra mi pecho y miré el jardín. La luz del porche se encendió detrás de mí. Y la casa, mi casa, estaba tal como siempre había estado. La oficina era pequeña, solo 2 cuartos y un banco de espera, sala de espera, pero abrió sus puertas 6 meses después del fallo. Sin alboroto, sin corte de listón. Solo un letrero pintado a mano que decía Asesoría Legal Cortés. La voz se corrió más rápido de lo que esperaba. Los propietarios que amenazaban a los inquilinos con vacíos legales comenzaron a recibir cartas discretas con un membrete nuevo. Ancianos con pensiones fijas traían bolsas de supermercado llenas de correo sin marcar y preguntaban: ¿puede revisar esto? Siempre lo hacía. Un pintor local pintó un mural en la pared lateral. Una casa con raíces que se enredaban a través del concreto y la piedra debajo en pintura blanca cálida. Pertenecer es un derecho, no un privilegio. Una tarde sorprendí a una joven voluntaria mirando el mural mientras cerrábamos por la noche. ¿Por qué una casa? Sonreí. Porque una casa es donde alguien marca la línea y dice: aquí no, ya no más. La miré aquí con firmeza. Esta vez nadie será empujado. Ella asintió apretando las llaves un poco más fuerte. Apagué las luces y salí cerrando la puerta detrás de nosotros. Él intentó usar la ley contra mí. Yo me convertí en la ley que no pudo escapar.